Es una tarea antes de pasar de lleno a la segunda fase. Y además, esta tarea va, si la queréis hacer lógicamente, va a ser de ayuda para... Y en los dos siguientes capítulos los voy a explicar de forma que es una manera de aplicar esta tarea que os voy a dar, ¿no? Esto es una cosa que yo aprendí en un curso que hice, que ya lo comenté, en una universidad, un curso en cuanto a la felicidad, muy enfocado en la neurociencia, y del cual aprendí cosas muy interesantes. Y os voy a hablar acerca de una técnica, ¿vale? Esta es una estrategia que yo usé en mi crisis de fe, me ayudó muchísimo a fijar mi estrategia, y se llama la mosca en la pared, fly on the wall. Esta técnica, yo cuando el profesor nos la explicó, a mí me pareció una cosa muy... De momento el nombre, ¿no? Digo, la mosca en la pared, digo, vaya nombre han buscado para la técnica, pero la verdad es que cuando empezó el profesor a explicarla y tal, a mí me impactó muchísimo y empecé a practicarla enseguida, ¿vale? Y entonces, voy a explicaros muy rápidamente qué es lo de la mosca en la pared. Esto es como una definición, digamos, técnica. La técnica de observación mosca en la pared es un método cualitativo de investigación que consiste en observar comportamientos en entornos naturales sin intervenir, buscando una perspectiva objetiva y auténtica, sin sesgar a los principiantes. Se utiliza para identificar necesidades, interacciones y detalles sutiles en la experiencia de usuario. Bueno, esta técnica se aplica de muchas maneras en muchos entornos de negocio, de grupo, en fin, hay muchas maneras de aplicarlo, pero en la clase que yo estaba tomando, ellos lo estaban enfocando, estaba muy relacionado con el mindfulness, con la meditación. Y claro, al aplicarlo de esa manera es un poquito más completo que cuando se explica en la forma genérica, muy enfocada en el desarrollo de grupos y demás, ¿no? De negocios y demás. Entonces yo voy a pasar a explicaros cómo fue mi experiencia, o cómo aprendí en cuanto a... y lo que apliqué en cuanto a la mosca en la pared, ¿vale? Y os voy a extender un desafío. Bueno, ¿cómo yo lo aprendí? Yo lo aprendí en dos fases. La primera fase yo la llamo como una observación hacia afuera. Esto es una forma que yo le he llamado para entender. Es decir, primero tenemos que imaginarnos, o sea, ahora que me estáis escuchando, usar un poquito la imaginación. Imaginaros que estáis en la pared y sois una mosca. Bueno, sois vosotros, pero estáis en la pared, como cuando una mosca se para en la pared, que parece, no sabemos si está viva o muerta, si está dormida, porque es que no se mueve, y parece que está en un punto de observación y totalmente quieta, ¿vale? No hace nada, no se mueve, totalmente inmovilizada, ¿vale? Pues imaginaros a vosotros mismos en esa situación, ¿vale? Estamos en la pared, totalmente inmóviles. Y eso va a ser un punto de observación para nosotros, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a mantenernos en nuestra imaginación inmóviles, pero digamos que nos permitimos mover nuestra cabeza para observar y utilizar todos nuestros sentidos, ¿vale? Segundo, vamos a observar a todo y a todos, a las personas que estén rodeándonos en ese momento, a las cosas que estén pasando alrededor. Vamos a intentar desarrollar esa capacidad de observación. O sea, tenemos que concentrarnos en ello, tenemos que hacerlo conscientemente y ponernos conscientemente, como he dicho, a observar a todos y a todo. Pero tenemos que hacerlo de algunas maneras muy particulares. No vamos a juzgar. El ser humano, las personas tenemos la tendencia a emitir juicios rápidamente. O sea, observamos algo y enseguida lo juzgamos cuando tenemos una falta de información tremenda, ¿vale? Entonces, para poder desarrollar esta capacidad de observación, tenemos que ser capaces de intentar eliminar esa reacción de juicio que tenemos de forma natural, ¿vale? Entonces vamos a esforzarnos por no juzgar, solo observar, no juzgar, ¿vale? Además, lo cual lo hace más difícil, vamos a intentar de hacerlo sin sesgos. Es decir, nosotros, como en el vídeo, en el capítulo 5, explico en gran parte eso. Nosotros lo que percibimos alrededor está muy influenciado por nuestra mochila de vida, ¿vale? Todas las circunstancias que forman parte de nuestra vida, de nuestro desarrollo. Tenemos que intentar en este ejercicio
eliminar esos sesgos. O sea, solamente observar, no juzgamos y no aplicamos nuestros propios sesgos, y también no aplicamos sesgos a los que están hablando, solamente los observamos. Y en esa situación vamos a tratar de absorber la información, ¿vale? Información sin juzgar, información sin sesgos, y que vamos absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo. Pero así vamos a dejar que se desarrolle el discernimiento, que no es lo mismo juzgar que discernir. O sea, cuando yo estoy aplicando un discernimiento, estoy diferenciando ciertas situaciones, circunstancias, lo que está pasando, lo aprendo a diferenciar. Por ejemplo, cuando yo estoy caminando o estoy viajando, yo tengo que discernir bien el camino que tengo que llevar, ¿vale? Y esa capacidad para discernir es la que tenemos que aprender a desarrollar. No vamos a juzgar, porque un juicio es una sentencia, no vamos a aplicar juicios, vamos a discernir, vamos a diferenciar de una forma objetiva, muy importante, objetiva, qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Y esa, digamos, que es la primera fase del desarrollo de la técnica o de la estrategia de la mosca en la pared. Y la segunda fase, digamos que es la que marcaba la diferencia en el curso que yo estaba recibiendo, y es la que se centra, la que se enfoca más en lo que es el desarrollo de la meditación, ¿vale? En esa segunda fase vamos a estar en la misma situación que en la primera fase, es decir, estamos en la pared como una mosca. Además, vamos a mantener toda la situación que tenemos en la primera fase. Vamos a estar inmóviles, vamos a observar a todos y a todo, vamos a no juzgar, no vamos a tener en cuenta los sesgos propios y también los de los demás. Vamos a absorber la información que estamos observando y vamos a dejar que se desarrolle nuestro discernimiento, ¿vale? La misma información nos va a ir dando la capacidad para discernir. Y ahora viene lo que se añade en esta segunda fase, que es lo que yo he llamado observación hacia adentro, que es que ahora, y esto es difícil, pero ahora, aunque seguimos estando en la pared como esa mosca, vamos a esforzarnos a vernos también a nosotros mismos en el escenario. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a dejar de ser un observador de los demás para aprender a observarme a mí mismo y a todos los demás y a todo lo que acontece alrededor como partícipe de las circunstancias o de las situaciones que se están creando, ¿vale? Y esto es un poquito raro, pero se puede conseguir, ¿vale? Yo estoy allí, pero también estoy aquí. Y yo desde allí me estoy viendo a mí mismo. Es como si saliéramos del cuerpo, estamos conviviendo, pero al mismo tiempo salimos del cuerpo, nos colocamos ahí arriba y nos vemos a nosotros mismos participando en las cosas cotidianas que están sucediendo en nuestra vida, ¿vale? Y nos vamos a ver como una parte integral del escenario, ¿vale? Eso va a ser un gran desafío, y yo para hacer esto, bueno, ahora explicaré cómo podemos hacerlo, pero hay cosas que vienen con el desarrollo de esta técnica, ¿vale? Lo primero, y es muy interesante, y es que deja de ser una técnica. O sea, hay una cosa que pasa, lo voy a poner como ejemplo. Además, cuando estás en la misión estás enfocado en enseñar, y claro, evidentemente, bueno, en mi caso no fue así porque yo realmente no tengo la experiencia de haber ido al centro de capacitación misional, a lo que se suele conocer como el MTC, entonces, o el CCM. Entonces yo no tengo la experiencia de haber recibido la capacitación, digamos, de las técnicas para ser un misionero. Yo salí con los misioneros antes de salir a la misión. Yo me estudié las charlas, entonces cuando mi llamamiento me llegó, yo iba directamente a la casa de la misión en Sevilla y del tirón. Yo no pasé por ningún centro de capacitación. Pero bueno, allí tuve mi entrenador y entonces se nos enseña a trabajar como misioneros. Hay una cosa que puede pasar. Uno, que uno se limite simplemente a aplicar técnicas. O dos, que esas técnicas las internalices como una capacitación para poder comunicarte con los demás y lo hagas algo natural en ti, pero con una intención, yo diría, correcta. Es decir, no
es que no sé si puedo explicar esto bien, pero cuando uno intenta aplicar técnicas así de forma, digamos, sintética o artificial, digamos que las intenciones no son las mismas, ¿no? Ahora, cuando tú desarrollas en tu capacidad de comunicarte ciertas habilidades, llamamos, es que a mí no me gustan mucho las palabras técnicas, pero ciertas habilidades, y lo hace de forma natural, y la intención es buena, la intención es genuina, digamos que esas técnicas dejan de ser técnicas, ¿vale? No sé si estoy aclarando lo que quiero decir, pero bueno, al aplicar la técnica de la mosca en la pared, si se hace de una forma consciente, si se hace de una forma genuina, buscando realmente el objetivo que tiene, pues deja de ser una técnica y se convierte en parte de uno mismo, en una habilidad, que ya es parte de ti mismo y no es algo que hagas de forma artificial, sino que lo haces de forma natural, ¿no? Yo creo que eso es lo que quería transmitir. Hay muchos beneficios con esta técnica. Se convierte en parte de ti, en un hábito de observación, y te conviertes en una persona mucho más observadora. Es muy interesante esto. Fijaros las cosas que se pueden descubrir cuando uno se convierte en un observador. Una de las cosas, por ejemplo, es que aumenta la perspectiva, es decir, eres capaz de ver con más amplitud lo que te rodea, no solamente lo que tienes delante, ¿no? Como dicen, como si tuviésemos una visera, igual que los animales cuando les ponen las mulas o los caballos o los burros, sino que aumenta la perspectiva, no puedes ver más porque observas más. Entonces los sucesos los ves con más amplitud de detalle, o sea, te das cuenta de muchas más cosas que están sucediendo alrededor y ves muchas más cosas que están haciendo las personas que están en ese entorno, ¿verdad? Entonces ves mucho más, ¿no? Si lo haces correctamente, aprendes a dejar de juzgar a los demás, y eso es, qué importante es eso. O sea, dejar de juzgar a la gente es muy importante, porque cada vez que estamos juzgando a la gente, lo estamos juzgando de acuerdo a nuestro propio prisma personal, ¿no? Y eso siempre, casi siempre, es un error, ¿no? Entonces aprendemos a dejar de juzgar. También aprendemos, como somos parte del escenario, es interesante, aprendemos a dejar de juzgarnos a nosotros mismos, lo cual también es muy interesante y muy importante, porque eso trae otros beneficios que ahora también vamos a comentar muy rápidamente. Desarrollas tu capacidad de discernir a los demás y a ti mismo. No solamente dejas de juzgarte, sino que aprendes más a conocerte, porque imagínate que al verte a ti mismo actuar como si tú estuvieras fuera de ti, o sea, te ves a ti mismo en un entorno, tú te estás viendo cómo actúas y te haces consciente de cómo actúas, por tanto te haces más consciente de ti mismo, de tu carácter, de tu forma de ser, y es una cosa muy interesante, porque llegas a descubrir, yo a veces digo, uno se da cuenta de las tonterías que hace y de las tonterías que dice de vez en cuando, ¿no? Bueno, evidentemente te das cuenta de muchísimas cosas acerca de ti mismo, ¿no? Poco a poco, y es fascinante, es muy interesante. Yo repito mucho la palabra muy interesante, pero es que todo esto es muy interesante. Y otra cosa que pasa, lógicamente, es que tu capacidad para aprender y para comprender se desarrolla. ¿Por qué? Porque al eliminar el juicio, al eliminar los sesgos, al darte más cuenta de los detalles, de todos, de todo y de ti mismo, pues aprendes mucho más. Y comprendes mucho mejor, porque tu información está, como digamos, filtrada, está más limpia, por tanto tiene más capacidad para poder verlo todo más claro, ¿no? Te identificas como parte única de un todo, o sea, uno llega a ser más consciente del papel que tiene en su entorno, ¿vale? Y eso también es muy importante, porque se entiende que eres parte de algo más grande que tú, pero que al mismo tiempo tú eres único y genuino. Y eso es muy profundo y es muy, muy bonito, ¿eh? Eres alguien único y especial, todos lo somos, porque somos únicos, pero al mismo tiempo somos parte de un todo que juntos, es lo que se llama la sinergia, juntos podemos obtener resultados sociales, de cualquier tipo que podamos pensar,
cuyo resultado es mucho mayor que la suma de las unidades por su cuenta, ¿no? Por sí misma. Es algo muy, muy interesante. Más cosas que suceden. Te sientes como parte de un todo. Es decir, una cosa es identificar la cosa. O sea, tú llegas a adquirir conciencia de algo, digamos que adquieres el conocimiento de algo. Adquieres el conocimiento de que tú eres una parte única de un todo. Pero luego además te sientes como parte de un todo. O sea, esto es una cosa que yo sí agradezco que aprendí en la iglesia. Bueno, yo hace muchos años que la explicación de lo que es el arrepentimiento, mi explicación personal era un tanto distinta a la que la iglesia enseñaba siempre, ¿no? De momento yo la palabra pecado la dejaba un poco al lado, y para mí el arrepentimiento, especialmente los dos pasos que se enseñaban, para mí son parte de la esencia de la vida. Es decir, el conocimiento y el sentimiento, o los pensamientos y las emociones. Yo puedo identificarme, yo puedo comprender que soy parte de un todo, pero hasta que yo no me siento, hasta que eso no se vincula con una emoción y me siento parte de ese todo, realmente no estoy integrado en ese todo, ¿vale? Tiene que unirse el pensamiento con la emoción, que es lo que hace las cosas, las experiencias más grandes y más importantes en nuestras vidas. Entonces aquí es igual, ¿no? Llegas a sentirte como parte de un todo. Y tu propia identidad se clarifica. O sea, el llegar a ser parte de un todo no es una idea de ser todo el mundo igual. O sea, esa idea de la igualdad a nivel de identidades, eso es falso. O sea, nosotros somos todos diferentes. Evidentemente la igualdad en derechos es algo natural, debe de ser natural y es algo muy fundamental, pero no somos iguales. O sea, no somos iguales. Y está bien que no somos iguales. La vida sería tremendamente aburrida si fuéramos todos iguales. Todos somos únicos, pero formamos parte de un todo. Había en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Covey. Lo leí hace muchos años. Hay una cosa que a mí me impresionó, y él decía que en el desarrollo del ser humano primero está la fase de ser dependiente, sobre todo cuando uno es bebé o cuando es joven, ¿no? Dependes en forma natural de tus padres, de tu familia, etcétera, etcétera. Luego se alcanza la independencia, que es lo que todo ser humano busca, ser independiente, pero decía que el error está en entender que la independencia es la meta, porque no es la meta. El objetivo debería de ser la interdependencia, que es cuando se crea una verdadera sinergia. Por ejemplo, en un equipo de fútbol, uno puede ser un buen defensa, puede ser un buen delantero, puede ser un buen portero, puede ser un buen central. Yo no entiendo mucho de fútbol, pero y puede ser independiente como jugador. Tienes tantas cualidades que eres un jugador autosuficiente, independiente. Pero ese no puede ser el objetivo. Eres parte de un equipo. ¿Y qué significa ser parte de ese equipo? Que se necesita que cada jugador sea independiente en sus capacidades para poder sumarse y ser interdependiente. Y la interdependencia se forma con personas que son autosuficientes e independientes. O sea, esto no es un blanco y negro, evidentemente aquí hay muchos tonos de grises, por decirlo así, ¿no? Pero la interdependencia es la máxima expresión de lo que pueden hacer personas independientes, ¿vale? Y a mí ese concepto me gustó mucho y es lo que intento transmitir con esta idea. O sea, somos únicos, pero somos parte de un todo. Y cuando un todo se forma con personas que tienen su identidad clara, que sus características están en desarrollo, su potencial está en desarrollo, como una flor, personas que están floreciendo, lo que pueden hacer juntos es muchísimo más poderoso que lo que haría cada uno por separado, ¿no? Eso es la sinergia. Todo esto viene por el tema de la mosca en la pared. ¿Sí? Hay mucho. Y creo que un par de cositas más pues aquí. Tu autoestima y tu amor propio aumenta. A la medida que tú reconoces tu identidad, evidentemente te conoces más a ti mismo y tu autoestima crece y tu amor propio también aumenta, ¿no? Y tu respeto y aprecio por los demás también aumenta, porque empiezas a comprender que igual que tú eres único y tú eres especial, también lo son los demás. Evidentemente todos pasamos por circunstancias, ninguno somos iguales, pero tenemos que ser capaces de tener la elemental perspectiva de que cada persona
es especial por sí misma, ¿eh? Y a pesar de que a veces se puede vivir en ciudades masificadas, donde hay millones de personas, pero todavía en ese barullo y ese estrés o esa vida acelerada que se tiene, todavía cada ser humano es único y es valioso, ¿no? Y esto es una cosa que yo quería tener muy clara en este canal también, ¿no? Añadiendo al tema. Y estos son los beneficios que se pueden conseguir con el desarrollo de la técnica para que se convierta en parte de uno mismo, la que se llama la técnica de la mosca en la pared. Muy bien, y ahora ya para terminar, la tarea. ¿Cuál es la tarea? Pues la tarea es invitaros a que pongáis en práctica la técnica de la mosca en la pared, ¿vale? Unas recomendaciones muy rapiditas. Practica esta técnica hasta convertirla en parte de ti. Esto está basado en lo que yo hice, ¿no? Yo empecé a practicar esto, pum, 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 durante semanas. Cuando me di cuenta ya estaba haciéndolo de forma natural, estaba siendo un observador constante. Y al principio lo hacía de forma consciente, porque hay que hacerlo así para poder ponerse en marcha, porque es un hábito que hay que adquirir, pero llegó un momento en que lo hacía ya de forma natural, ¿vale? Ya se convirtió en parte de mí mismo y me estaba dando tantas satisfacciones interesantes que me resultaba apasionante hacerlo, ¿no? Evidentemente hay que empezar por la primera fase, observar lo que tienes al exterior de ti, las personas que están a tu alrededor, y cuando sientas que ya tienes naturalizada esa capacidad de observación, esa habilidad para observar, entonces comienza con la segunda parte y ponte tú mismo en el escenario, ¿no? Y en ese escenario que te pones tú, empieza a observarte a ti mismo, cómo actúas, cómo eres, cómo interactúas con los demás, etcétera, ¿vale? Y entonces se convertirá en una conducta habitual e inconsciente. Lo harás de una forma natural. Hay que estar pendiente porque a veces uno se olvida y se deja de hacer, entonces hay que volver a recuperar la habilidad. Pero es muy, muy interesante desarrollarla porque se van a descubrir muchísimas cosas de alrededor, de las personas que te rodean y de ti mismo, como ya he explicado hace un momentito, ¿no? Y bueno, eso te ayudará a aprender y comprender mucho más profundamente a los demás y a ti mismo. Es algo estupendo. Es una experiencia muy bonita que a mí me ha gustado tener y tenerla, porque todavía lo sigo haciendo. Y es muy, muy interesante. Bueno, y vosotros diréis, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el mormonismo contra el mormonismo? Veréis, lo comenté un poco antes. Esto es lo que a mí me ayudó a poder desarrollar las estrategias para poder salir de mi crisis de fe y para poder comprender esta realidad. O sea, cuando uno se enfrenta a descubrir las verdades históricas del mormonismo, estás empezando a recibir golpes. Evidentemente estoy hablando de personas que hemos estado muchos años en la iglesia y que hemos participado activamente. Esto te va creando situaciones muy duras y muy difíciles y claro, hay que intentar salir de esa situación porque es que se sufre, o sea, se sufre constantemente y como dije en otras ocasiones, tu mente, tu cerebro está boom, 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 boom constantemente, estás pensando casi sin poder parar constantemente en estas cosas y se hace muy, muy, muy difícil y muy, muy duro porque afecta a todas las áreas de tu vida. Entonces, a mí la técnica de la mosca en la pared me ayudó muchísimo a poder tener una perspectiva, una observación en perspectiva para poder colocar las cosas y decir, bueno, de todo esto que yo he experimentado en el mormonismo, ¿qué es definitivo? ¿Qué es condicionante de que el mormonismo sea verdad o sea falso, ¿no? Y yo por eso pude quitar mis experiencias personales, aunque todas eran importantes y especiales para mí, pero no determinaban por sí mismas que el mormonismo fuera cierto. Lo único que lo determinaba, al fin y al cabo, era saber si esas experiencias, si esos hechos históricos ocurrieron o no ocurrieron. Si ocurrieron tal cual la Iglesia lo cuenta, u ocurrieron tal cual las evidencias lo cuentan. Y así pude llegar a entender que lo que la Iglesia cuenta es una creación que tardó muchas décadas en crear para ocultar muchísimas cosas que van en contra de Jesucristo, y esa es la realidad, van en contra de sus enseñanzas, para que
la gente pudiera aceptar el mormonismo ocultando esa historia y poder desarrollar la iglesia mormona tal cual se conoce actualmente, ¿vale? Y bueno, esto da muchísimo para hablar y eso es lo que va a traer consigo la segunda fase del canal, ¿vale? Muy bien, ya básicamente terminado. En los 2 próximos capítulos, si no hay ningún cambio, porque este comienzo de la segunda fase ha tenido algunos cambios hasta que lo he puesto en marcha, pero ha sido porque por las mismas experiencias que he ido teniendo al ir publicando los primeros capítulos. Entonces en los 2 siguientes capítulos, el 7 y el 8, quiero hablar un poco en el próximo de lo que es ser o no ser cristiano, y en el siguiente lo que es ser o no ser mormón, ¿vale? Y van a ser capítulos el 7, ser o no ser cristiano. Creo que va a ser muy interesante. Yo sé que algunas personas a lo mejor, o sea, reconocen que el mormonismo o sabían que el mormonismo era un fraude por las cosas que estamos y que vamos a explicar más ampliamente, más en detalle de aquí en adelante. Pero si se están consolando por pensar que sus iglesias son la salvación, me parece a mí que no va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa. Y bueno, comentaré un poquito sobre el tema del cristianismo porque creo que es interesante conocer en perspectiva general, va a ser un poquito general, qué es lo que es el cristianismo, cómo se originó, para comprender otras muchas cosas que vinieron después y que uno sepa, sea mormón o sea de la iglesia que sea, que en este caso cristiana, que sepa realmente qué es lo que hay, ya no solamente en el mormonismo, sino en el cristianismo, ¿vale? Va a ser un capítulo resumido, pero de perspectiva, de mosca en la pared, de observación, y espero que os guste. Si os interesa la tarea que os he puesto, llevarla a cabo, vais a experimentar algo muy bonito, es una experiencia muy bonita. A veces uno se sorprende, especialmente acerca de sí mismo, cuando se observa, pero es muy interesante y muy enriquecedora, ¿vale? Muchísimas gracias por haber escuchado este capítulo. Nos vemos en el próximo. Si te ha gustado, pues dale a un like. Esto es lo que se dice habitualmente. Parece ser que si le dais a me gusta, pues eso ayuda a que otros puedan ver este canal y comentarme cualquier pregunta, cualquier cosa que tengáis sin ningún tipo de problema, ¿vale? Vamos a respetarnos todos, pero a mí me encanta responder y dar y escuchar vuestras opiniones, experiencias, etcétera, ¿no? O escucharlas o leerlas en este caso. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.